Hablaremos esta noche sobre el origen de las cruzadas. Cruzarse se consideraba a la acción de aplacar pecados o deudas religiosas con Dios. Y así fue como alrededor del año 1000, prácticamente toda Europa sintió la necesidad de aplacar una de aquellas deudas que parecía crecer sin solución y que hería los sentimientos de los cristianos más fervientes, ¿no? Jerusalén había caído en poder de los turcos y los cristianos sentían que debía ser liberada. La primera de las 8 cruzadas para liberar a la Ciudad Santa tuvo lugar en el año 1096. Hoy contaremos cuáles fueron los detonantes y las razones de aquella primera expedición. Y alejados los musulmanes de Occidente, después del triunfo de Carlos Martel en la batalla de Poitiers, los turcos pusieron énfasis en sus conquistas orientales, que por cierto se extendían desde la China hasta Constantinopla o hasta las puertas de Constantinopla. Con un ejército enorme y habiendo subordinado a los árabes, atacaron Jerusalén. Cuando la ciudad cayó en su poder, Occidente se indignó. Con Jerusalén en manos de los turcos, muchos de los más fervientes cristianos temieron por las reliquias que se hallaban allí, ¿no? Recuérdese la veneración que se tenía por cualquier objeto ligado a algún santo. Allá por el año 1000, las reliquias se desenterraban, se robaban, se fingían por todas partes. Sicardo, el duque de Benevento, obligó a los napolitanos a cederle San Gennaro e hizo la guerra a Amalfi, ciudad de la que hablábamos hace poco, hizo la guerra a Amalfi únicamente para obtener los restos de Santa Trifóneme. En otra oportunidad, algunos mercaderes de Bari, en 1047, se conjuraron para robar los huesos de San Nicolás. Incendiaron la iglesia donde los custodiaban y se afanaron los huesos. Y incluso con esos huesos que hicieron, empezaron a atraer a la gente, haciendo suponer que los huesos producían milagros. O sea, una reliquia era un fenómeno religioso, de fe, pero también económico, porque en los lugares donde estaban las reliquias congregaban muchas personas, se vendían muchos almuerzos, se recibían muchas donaciones, etcétera, etcétera. Se aumentó hasta tal punto la avidez por estas reliquias que todos los medios parecían buenos para procurárselas. Las ciudades que tenían alguna las guardaban bajo 7 llaves o en subterráneos inaccesibles, etc. Empezaron así las peregrinaciones también para ver si los peregrinos se hacían con algún resto santo, ¿no? Se suponía que había muchas reliquias en Tierra Santa y algunos iban para custodiarlas y otros para verlos y purificarse, pero también muchos iban para ver si se las podían robar. Muchas veces las peregrinaciones se imponían como penitencia. Se los obligaba a los pecadores a recorridos muy, muy difíciles. A veces se los obligaba a marchar casi desnudos, cargados de cadenas. Incluso cuando llegó el año 1000, todos pensaban que era el último, y muchísimos vendían o donaban los bienes y directamente se iban a Tierra Santa para morir allí donde había nacido Cristo. Una vez el noble que se llamaba Hilderardo de Comaso decidió ir en peregrinación a Tierra Santa en remisión de una gran falta, ¿no? Él iba a hacerlo a caballo, pero al Papa Gregorio VII se le ocurrió que era poco que fuera a caballo y lo mandó a pie, con los pies descalzos, absteniéndose de su mujer, absteniéndose de pasar la noche bajo techo. Bueno,
tantas penurias les impuso que al final el pobre Hilderando murió en algún paraje desolado de la travesía. Así había miles que iban desnudos, en calzoncillos, caminando para atrás, avanzando 2 pasos y retrocediendo 1. Había muchas maneras de ir a Tierra Santa, peregrinando, incluso con los zapatos llenos de poroto. Llegaron tantos peregrinos a Jerusalén que los turcos empezaron a imponer reglamentaciones. Los intimaban a la oración musulmana, aumentaban el tributo que debían pagar, se prohibió que llevaran armas o que montasen a caballo, se les obligó a distinguirse con un ceñidor de cuero. Bueno, todo iba más o menos bien hasta que Hakem Barmila, que era el califa de Egipto, en el año 1066 persiguió a los cristianos peregrinos y mandó a matar unos cuantos. Y en ese momento el Papa Alejandro II hizo oír el primer llamamiento a los cristianos para emprender una cruzada, ¿no? Y todos empezaron cada uno tenía una historia que contar acerca de la opresión que sufrían los cristianos, que los encarcelaban, que las mujeres eran víctimas de una violencia brutal, que los niños eran castrados y los peregrinos adultos transformados en eunucos para custodiar los serrallos de los señores del lugar. Todo eso. Apareció por aquel momento el famoso picardo llamado Pedro, un hombre tosco de modales comunes. Lo conocían por Pedro el Ermitaño, y un día pensó que él estaba destinado a pasar a liberar Tierra Santa. Y bendecido por el Papa Urbano II, Pedro recorrió casi todo el continente con una cabeza desnuda, los pies descalzos, hecho un desgraciado en una palabra, y lo seguía mucha gente, miles, lo seguían miles. Tanto es así que cuando Urbano II resolvió intentar la defensa de Tierra Santa, buena parte de sus seguidores pertenecían a las tropas de Pedro el Ermitaño. ¿Cómo se decidió el asunto? Bueno, con un concilio. Hubo un concilio ahí en Clermont y la asamblea fue tan numerosa que hubo necesidad de celebrarla a campo raso. Había 200 obispos, 4.000 eclesiásticos y más de 30.000 seglares, ¿no?, que oyeron las declamaciones del Papa. Urbano apeló a las más terribles imágenes para retratar la maldad de los turcos. Qué sé yo, que esto, que lo otro, que los turcos aquí, los turcos allá. Denunció que la carne cristiana sufría toda clase de injurias y de tormentos, y que si uno, ahí en Roma, aguzaba el oído, podía escuchar los quejidos de los cristianos que estaban sufriendo en Tierra Santa. Uno paraba la oreja y por ahí sentía el pasito, ¡oh!, eran los cristianos. Bueno, en nombre de la sangre de los mártires, Urbano invitó a todos a unirse ante tanta blasfemia, y desesperados entonces los varones, nobles, campesinos de los estados feudales, juraron olvidar sus propias querellas para vengar las injurias recibidas por Cristo. Pedro el Ermitaño había juntado 60.000. Los nobles eran otros tantos. Y bueno, 20 pueblos diferentes, italianos, franceses, alemanes, etcétera, daban inicio a la primera de las cruzadas. Parece que en ese mismo concilio en el que decidieron marchar a las cruzadas, lo excomulgaron a Felipe I, el rey de Francia. ¿Y por qué cuento esto? Porque es una razón más atendible, más humana, ¿no?
Estaba casado con una señora llamada Berta, pero tenía, Felipe, algunos encuentros amorosos con una otra chica muy linda llamada Bertrada, que era la duquesa de Anjou. La iglesia estaba indignada. ¿Cómo puede ser que el rey, qué sé yo? Bueno, no eran todavía los tiempos de los Valois o de los Borbones, donde estaba muy bien visto tener sus amantes. Y entonces la iglesia le ordenó al rey que abandonara a su concubina, añadiendo que era lamentable, bla, 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 todo lo que usted se puede imaginar. En cuanto el Papa Urbano II supo que Felipe no hacía caso a sus súplicas, excomulgó al rey y extendió su sanción a todo el reino de Francia. No solo lo excomulgó al rey, excomulgó a todos los franceses. Y usted dirá ahora, en este tiempo de no creyente, a mí que me importa, pero en aquel tiempo sí te importaba, porque no había registro civil, había la Iglesia Católica. Entonces, para enterrarte tenías que tener un certificado de defunción. ¿Quién te lo daba? La Iglesia. Si estabas excomulgado no te lo daban. Entonces no enterraban a los muertos. No se celebraba la misa, desde luego. No administraban los sacramentos, entre ellos el matrimonio. Todo menester religioso al que tradicionalmente se sometía el pueblo francés no se celebraba. Bueno, la gente empezó a desesperarse y rezaba a escondidas, mire qué gente piadosa, para que por ahí le consiguieran de contrabando algún sacramento. Digamos, ¿no? Al cabo de un tiempo, el rey, que también vivía como un apestado, ¿no?, informó al Papa que se comprometía a no mantener relaciones pecaminosas con Bertrada. Y el Papa aflojó, levantó la excomunión al rey y a todo el pueblo francés, y ya se pudieron morir tranquilos. Ahí sí la gente que había estado sin morirse meses y meses, aguantándose, pues, no se morían por no quedar sin enterrar ahí en la calle, ¿qué iban a decir? Entonces ahí aprobaron, menos mal, y ahí se soltaron y se murieron. Pero un mes más tarde, un mes nada más, el rey volvía a estar en la cama con Bertrada. Se ve que le gustaba. Y sin embargo, Urbano II, cansado de intervenir, resolvió cerrar los ojos. Algunos dicen que le cobró como peaje el apoyo del rey francés Felipe en las cruzadas que le estaba propugnando, ¿no? Así que tenemos por un lado una conducta desatinada y por otro una conducta lógica y razonable. Saber cuál es cuál es tarea de cada uno de nosotros. Hemos ido a la discoteca y nos han entregado una brevísima canción que escuchamos muchas veces aquí en el programa y que se llama Suplicando a la Cruz. La oímos en la versión de Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con su sola guitarra. Adelante.